Bueno, vamos a abrir, hermanos, Apocalipsis. Ahora sí ya entramos de lleno al mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada vimos Apocalipsis capítulo 1, que fue meramente la introducción a lo que estaba viendo Juan y la indicación del Señor hacia las iglesias. Pero hoy ya, ¿verdad?, entramos de lleno a la primera iglesia, que es la iglesia a Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces, pues vamos ahí, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Quiero compartirles, hermanos, que el mensaje a las 7 iglesias, todas inician, digo, para que estos 7 sermones no piense que estoy repitiendo el bosquejo prácticamente va a ser el mismo en las 7 iglesias, porque todo mensaje a las 7 iglesias inicia primero con una alabanza a Cristo o algo relacionado con Cristo, cómo es Cristo, lo que hace Cristo para con esa iglesia. El segundo asunto es el reconocimiento de las obras de la iglesia, si es que lo hay, porque por ahí va a haber una o dos que el Señor no les va a reconocer nada. La tercera cosa o el tercer parte del bosquejo es el reclamo de Cristo a la iglesia. Y la última enseñanza, la cuarta sería la acción a realizar por parte de la iglesia, y la última es la promesa. Estas 5 cosas, que son la promesa, la acción a realizar de parte de la iglesia, el reclamo de Cristo a la iglesia, el reconocimiento por sus obras y la alabanza, estas 5 cosas van a ser, desde ahorita se los digo, desde aquí hasta 6 sermones más. Entonces, para que la próxima semana, para aquellos que anote todo igual, ¿verdad? Alabanza a Cristo, el siguiente sermón igual va a ser cuando lleguemos a Esmirna, que si no me equivoco es el siguiente. Estamos hoy en Éfeso, es Esmirna el que sigue. Igual voy a iniciar el bosquejo con alabanza a Cristo, el reconocimiento a la iglesia, la exhortación a la iglesia, el cambio que debe hacer la iglesia, y al final la promesa. Aunque yo dije para la iglesia, es para las iglesias, y eso ahorita lo vamos a analizar. Entonces digo, el pastor está repitiendo el bosquejo. No, desde ahorita se lo estoy diciendo, pero la enseñanza es distinta, ¿sale? Porque eso es lo que caracteriza a las iglesias de Apocalipsis, que inicia con una alabanza, una exhortación al ánimo, si la iglesia ha hecho buenas obras, como es el caso de Éfeso, lo que debe de hacer para cambiar, y la promesa, ¿verdad? Y lo que el Señor les pide. Entonces es un bosquejo que se va a estar repitiendo, no es como sermones anteriores que he dicho que cada bosquejo es completamente distinto. No será así en el mensaje a las 7 iglesias, a excepción que yo encuentre otra cosa, pero generalmente serán estas 5 cosas básicas que estaremos viendo en las iglesias. Así que, muy bien, el mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos. Permítanme hacer una oración. Bienvenidos los que están conectados a través de Facebook. Padre, en esta hora, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el grupo de hermanos fieles que están aquí reunidos el día de hoy, Padre, para escuchar palabra, para venirte a adorar. Extrañamos sin duda, como cada domingo, familias. Gracias por los que están conectados a través de la plataforma de Facebook. Oramos como siempre que esta palabra sea de bendición, útil y traiga enseñanza. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 hasta el 7. Como introducción, la ciudad de Éfeso, porque vamos a ir viendo una introducción muy breve, obviamente, a la iglesia a la cual, o la ciudad, porque siempre decimos el mensaje a la iglesia de Éfeso. No es que la iglesia se llamara Éfeso, no es que la iglesia se llame Tiatira, o no es que la iglesia se llame Esmirna, sino que es la iglesia que está en la ciudad, ¿sale? Entonces, ¿cómo era la ciudad de Éfeso? No la iglesia. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? La ciudad de Éfeso, hermanos, era la ciudad más prominente e importante de Asia Menor. Era un centro donde convergían. Quiero compartir, hermanos, porque la semana pasada lo olvidé. Cuando la Biblia nos menciona en la provincia de Asia, no se refiere al continente asiático que usted y yo conocemos. Eso olvidé mencionarlo la semana pasada porque un hermano me mencionó al final, hermano, y se refiere a Asia, Oriente, Japón, China. No tiene nada que ver con eso. Era otra provincia de Asia que incluía estas 7 ciudades, ¿sale? Entonces no piense usted de Japón, China, no tiene nada que ver con eso. Era otra provincia de Asia.
Asia, no es asiática, era otra provincia de Asia. Bueno, entonces la ciudad de Éfeso era la más prominente e importante de Asia Menor. Era un centro donde convergían los caminos que transitaban viajeros que venían de Oriente, ahí sí, para que usted vea, tal vez China por allá, de Oriente, de Galacia, Mesopotamia, que se dirigían hacia Roma. Tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es la estatua de Diana o Artemisa. Diana en el aspecto griego, Diana en el aspecto romano o Artemisa en el aspecto griego, la cual medía la estatua de la diosa de Artemisa o la diosa Artemisa, Diana o Artemisa. Esta era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no como las de hoy, sino del mundo antiguo, porque medía 120 metros de alto y 70 metros de ancho esa estatua, ¿sale? Que al final de cuentas, como también en la isla de Rode también había una estatua, ¿verdad? Entonces, pero estas fueron al final de cuentas destruidas, pero era una de las 7 maravillas del mundo que tenía la ciudad de Éfeso. Incluía obviamente el templo de esa misma diosa, el cual albergaba sacerdotisas, pues Artemisa o Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Y dichas sacerdotisas estaban listas para prostituirse a favor de su diosa, ¿sale? Entonces, con razón los hombres iban felices al culto, iban felices, mi amor, ya me voy al servicio, ¿verdad? Voy con la sacerdotisa y tenía relaciones sexuales con ella. La ciudad era rica por el tráfico de personas que pasaban por ahí. Era una ciudad muy próspera, pero también demasiada idolatría y desenfreno moral, como también desenfreno sexual. Es ahí en Éfeso en donde se hizo el alboroto cuando Pablo llegó a compartir el evangelio, el alboroto en Éfeso, que lo encontramos en el libro de los Hechos, y es ahí donde llega este mensaje en este momento de la historia de Cristo a su iglesia de Éfeso. Ahí llega este mensaje. Es un mensaje de alabarles, un mensaje de reproche, pero también un mensaje de esperanza. Veamos lo que el Señor tiene para hoy por medio de esta iglesia, y que el Señor hable a nuestra vida. Y la primera enseñanza, alabanza a Cristo. La primera enseñanza, alabanza a Cristo, que será la misma enseñanza la próxima semana, pero con otra ciudad, con otra iglesia. Dice el versículo 2:1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Recuerde usted la semana pasada que vimos que cuando se refiere a ángel, generalmente la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que se refiere al líder, al encargado o líderes, en este caso de la iglesia, o al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y aquí está la primera enseñanza, la alabanza a Cristo, o algo sobre Cristo. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Hasta ahí. Eso es lo único que nos comparte por el momento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera enseñanza, la alabanza a Cristo, alabanza, dice ahí, ¿verdad? Dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esto lo vimos en el capítulo 1 la semana pasada. Capítulo 1, versículo 12, dice Juan: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. ¿Sale? Dice ahí, entonces nos menciona más adelante que en su mano, ¿verdad? El versículo 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces aquí en el capítulo 2, versículo 1 dice, esto dice, o sea, ¿quién lo dice? Jesús, el que tiene las estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Ve, hermanos, en el versículo 20 del capítulo 1 dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas vistas en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, hermanos, cuando mencione aquí el Apocalipsis candelabro, ¿a quién se va a referir? A la iglesia. ¿Sale? Esto es importante para el final, a donde vamos a llegar en el versículo 7. Entonces, candelabro es la iglesia y las estrellas que tiene en su mano son los pastores líderes de la iglesia. Entonces, lo primero que encontramos ahí es alabanza a Cristo como el que tiene en su mano a los pastores, a los líderes de la iglesia. Él los sostiene con su poder, con su presencia, porque los tiene que en su mano, no los tiene por ahí, sino los tiene en su mano, y esto lo vimos la semana pasada. Pero menciona que se pasea en medio de los 7 candelabros, que los 7 candelabros entonces son ¿qué? Las iglesias.
¿sale? Eso lo dice el versículo 20 del capítulo 1. Entonces se nos indica que el Señor se pasea sobre su iglesia, es decir, que el Señor Jesucristo anda viendo la iglesia, observa su iglesia, sabe lo que su iglesia hace, no le es ajeno, hermano. Pero también eso debe darnos seguridad, porque al pasearse en medio de ellas significa que también que hay protección, resguardo de Él para su iglesia, es decir, para nosotros. Porque una interpretación de Apocalipsis, porque hay varias interpretaciones de Apocalipsis que no vamos a entrar en ellas obviamente. Eso a lo mejor estaría bueno para tenerlo un estudio el miércoles, como los tenemos con Hebreos, Génesis, Job y todo lo que ya hemos visto. Probablemente en algún momento también lleguemos al asunto de Apocalipsis. Entonces los que tienen una interpretación es que las 7 iglesias, el número 7 obviamente representa que lo pleno, completo, perfección. Entonces algunos piensan que el mensaje de las 7 iglesias sí fue un mensaje del pasado, pero ahorita nos vamos a dar cuenta, hermanos, que las mismas iglesias de hoy en día siguen cometiendo los mismos errores de las iglesias del pasado. Y entonces algunos piensan, y una interpretación, y creo que es correcta, que el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis también nos corresponde hoy en día a nosotros. Entonces sí tiene un aspecto histórico, porque se llevó a cabo, porque sucedió, pero también nos representa a las iglesias hoy en día. Entonces, por lo tanto, el Señor tiene a sus iglesias observando, está al pendiente de ellas, se sigue paseando. Si creemos en esta interpretación, el Señor sigue paseándose en medio de su iglesia hoy en día, su iglesia universal o su iglesia local, como usted quiera entenderlo, pero también de una u otra manera el Señor protege a su iglesia. Entonces ahí brevemente el versículo 1, la enseñanza es una alabanza a Cristo o un mensaje referente a Cristo, que es obviamente Cristo es el que tiene las estrellas en su mano derecha, y Cristo es quien se pasea, hermanos, en medio de los 7 candelabros de oro, que los 7 candelabros son las iglesias. Muy bien. La segunda enseñanza, el mensaje a la iglesia de Éfeso, la segunda la encontramos en los versículos 2 y 3, y esto se refiere al reconocimiento de las obras de la iglesia. Versículos 2 y 3, y aquí empieza, hermano. Dice, vea usted, analice usted cómo es la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Hasta ahí. Aquí la segunda enseñanza del mensaje a la iglesia de Éfeso es el reconocimiento de las obras de la iglesia. La iglesia de Éfeso, hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que hacía obras, que trabajaba duro, se esforzaba. Es una iglesia que no soportaba a los malvados, que sabe quiénes son apóstoles y quiénes no ahora. Esta palabra apóstoles no quiero que la entienda como los 12 apóstoles, no tiene que ver con ellos, sino en el hecho de que un apóstol es un enviado. ¿Sale? Entonces le llegaban apóstoles a las iglesias y se hacían pasar como enviados del Señor, como que traían un mensaje del Señor, pero la iglesia se daba cuenta y decía, este no es un enviado del Señor, no es un apóstol. No tiene que ver si era Juan, Pedro o si era alguno de los 12 discípulos, no tiene que ver con eso, sino con la intención de la palabra, que es un enviado a compartir el mensaje de Jesucristo. La iglesia se daba cuenta de quién era un verdadero enviado del Señor, un verdadero apóstol del Señor y quién no lo era. Era una iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que sufría por Cristo y que no se desanimaba. El Señor le reconoce su arduo trabajo. Esta palabra, porque dice el Señor, dice, reconozco tus obras y tu duro trabajo. Creo que la Reina Valera 60 menciona arduo trabajo, no sé cómo lo menciona ahí, pero esta palabra, hermanos, arduo, reconoce su arduo trabajo. Esta palabra de arduo tiene la intención de un trabajo esforzado que termina en fatiga.
Es un trabajo, la intención en el griego no es nada más tu arduo trabajo, no un trabajo cualquiera, no. La palabra arduo tiene la intención de un trabajo esforzado que termina en fatiga. Es decir, quiero que entiendas, iglesia de hoy, de este 2021, es decir, que la iglesia trabajaba para Cristo de una manera que literalmente los cansaba. Pero persistían, no se quejaban, sino que continuaban. Se les alaba porque perseveraban, dice el Señor. Reconozco que perseveras, reconozco tu perseverancia. Y la perseverancia tiene sin duda que ver con la fuerza. Una persona que no tiene fuerza, que no tiene fortaleza, que no tiene ganas, que no tiene ánimo, no va a perseverar. La iglesia de Éfeso, hermanos, por lo tanto es una iglesia que no es una iglesia débil, sino que es una iglesia con mucha fuerza, con mucha fortaleza, hace una actividad y hasta sudar la gota gorda, como decimos. Tu arduo trabajo. Vaya ejemplo de la iglesia. El día de hoy muchos cristianos no se esfuerzan para nada. Muchos por menos de una persecución abandonan las filas de la iglesia. Muchos no perseveran. Muchos tienen años en el cristianismo, pero no saben diferenciar de una sana doctrina y una falsa enseñanza. No saben reconocer un falso maestro o un verdadero maestro. Muchos cristianos no se esfuerzan por servir, no trabajan arduo, no quieren sudar, solo se quejan. Muchos creyentes toleran maldad. Muchos cristianos toleran, hermanos, la maldad y también viven desanimadas, pero no la iglesia de Éfeso, no la iglesia que está recibiendo este mensaje. Y dice el Señor, termina ahí el versículo 3, dice, has perseverado, y el Señor le reconoce su perseverancia, el Señor le reconoce que ha sufrido por su nombre, y dice, sin desanimarte. Entonces la iglesia está sufriendo, hermanos, en ese momento de la historia, la iglesia de Éfeso está sufriendo, y lo más seguro es que sea la persecución ya con Nerón, Tito, vaya usted a saber, o con Vespasiano, Diocleciano, reconozco, olvidé el emperador de ese momento, pero está sufriendo la iglesia persecución y dice, a pesar de esto, a pesar de tu esfuerzo, a pesar de tu valor, a pesar de todo lo que haces, a pesar de tu esfuerzo y que sufres por mi nombre, no te desanimas. Esta es la iglesia de Éfeso, y estas son las cartas de presentación de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le reconoce. La palabra que se usa aquí para desanimar, porque dice el Señor, y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Esta palabra, la palabra que se usa para desanimar en el griego, tiene que ver con el cansancio. Tiene que ver con el cansancio, que era una iglesia que no se cansaba, era una iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía, hermanos, pila para rato. Hay en la iglesia, hermanos, que ya están cansados y no es meramente por la edad, sino que simple y sencillamente no quieren seguir, no quieren servir, fácilmente dicen no al compromiso con Cristo y su iglesia, pero no la iglesia de Éfeso. El Señor que se pasea en medio de su iglesia sabe sus obras, sabe lo que hacen, sabe lo que no hacen. Y hermanos, aquí también en cuanto a Cristo nos está mencionando la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo observa. Por eso dice, conozco tus obras. Si tú piensas, iglesia, que no te estoy observando, conozco tus obras, dice el Señor. Por si tú piensas que el Señor no ve a su iglesia, el Señor sí ve a su iglesia porque se pasea en medio de su iglesia. El Señor que se pasea en medio de su iglesia sabe sus obras, sabe lo que hacen y lo que no hacen, y les alaba por su labor a la iglesia de Éfeso. Y así hoy en día el Señor sabe lo que tú haces y lo que no haces, hermano. Él sabe por qué no te comprometes. Él sabe por qué está así su obra, por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro. Él sabe todo, Él sabe lo que en realidad pasa en tu vida, pues es omnisciente. Todo lo sabe, tiene conocimiento de todo lo que te pasa y de todo lo que le pasa a la iglesia. En este punto, sin duda, como iglesia debemos hacer por lo menos dos cosas. La primera, analizar nuestra vida si en realidad estamos haciendo buenas obras. Porque el Señor le reconoce las buenas obras a la iglesia de Éfeso.
Reconoce su arduo trabajo, su ánimo, que no se desaniman, su perseverancia, su fidelidad, su sufrimiento. El Señor se lo reconoce. Entonces debemos hacer dos cosas como iglesia. Primero, preguntarnos aquí en este punto, lo primero, analizar nuestra vida si en realidad estamos haciendo buenas obras en lo personal como cristianos y como iglesia. Debemos preguntarnos también qué tanto nos estamos involucrando. En segundo lugar, ponernos a cuentas con Cristo, quien se pasea en medio de nosotros y conoce tu vida. Conoce nuestros pretextos para no servir, conoce nuestro desánimo si es que lo tienes, conoce nuestra apatía si es que la hay, conoce nuestra falta de conocimiento si es que lo hay. Sería bueno, hermanos, ir con sinceridad al Señor y decirle que nos ayude si estamos fallando en servirle en su obra. La tercera cosa aquí, el reclamo a la iglesia, porque uno lee lo que hace la iglesia de Éfeso y dice, Señor, yo quiero una iglesia así. Yo como pastor digo, yo quiero esta iglesia. Es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se esfuerza, es una iglesia que no tiene temor, es una iglesia que sufre, es una iglesia que no se desanima, es una iglesia que está bien doctrinalmente porque conoce a los falsos maestros y a los verdaderos maestros. Tú dices, si el Señor dice, ¿quién quiere esta iglesia? Como pastor, como guía, como líder, como quien, yo la quiero, pero vamos a la siguiente enseñanza, que es el reclamo a la iglesia, y lo encontramos en el versículo 4, dice, sin embargo, o sea, todo venía bien. Sin embargo, me gusta más la Reina Valera 60 porque dice, pero tengo contra ti, acá en la NBI dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y aquí la tercera enseñanza es el reclamo a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Era una iglesia, hermanos, que amaba. ¿Qué pasó? Porque dice, has dejado tu primer amor. O sea, era una iglesia, quiero que entiendas, el Señor no les dice, nunca has amado, eso no dice. Eso no dice el pasaje. El Señor no dice, tengo contra ti que nunca has amado. Eso no lo dice. Es muy distinto. Dice, has abandonado o has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? No lo sabemos a ciencia cierta. Si usted esperaba que yo le iba a dar la razón, que íbamos a encontrar la aguja en un pajar, no lo sabemos a ciencia cierta. Nadie lo sabe a ciencia cierta. A lo mejor tanta obra que estaban haciendo, tanto arduo trabajo para el Señor, que se olvidaron del mismo Señor. Dicen algunos, ¿verdad? Estás trabajando para el dueño de la mies, que te olvidas del dueño de la mies. La acusación es seria porque dejaron lo importante, abandonaron, hicieron a un lado, hermanos, el amor. Dejaron lo importante independientemente, porque ahora, ¿cuál es el primer amor? Porque esa es otra pregunta. Aquí surgen dos preguntas que no le voy yo a poder responder, desde ahorita se lo digo. La primera es, ¿por qué dejaron de amar? No lo sabemos. La segunda, ¿a qué se refiere con el primer amor? Es algo que tampoco a ciencia cierta sabemos. Aquí la acusación es seria porque dejan lo importante, independientemente si dejar el primer amor se refiere al primer amor por Cristo o en general que ya no hacían las cosas por amor. La clave en sí es que han dejado el amor. La palabra clave es el amor. Esa es la palabra clave en la cual nos debemos de enfocar, en la cual nos debemos centrar. Han dejado el amor. Han dejado esa pasión por hacer las cosas para Dios, se han involucrado tanto en su labor por Cristo que se han olvidado de lo más importante, el amor. No sabemos si no se amaban entre ellos, aunque eran cristianos, fieles, trabajadores, sufridos y perseverantes, como dice Pablo, independientemente de que, hermanos, porque es una chulada de iglesia.
Chécate, dice, sé tu arduo trabajo, tus obras, tu perseverancia, que no soporta los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos, perseveras, sufres por mi nombre, no te desanimas, pero no amas. Y entonces lo que dice Pablo, independientemente de lo que yo haga, si soy casi Superman, si hago las mejores obras, pero si no tengo amor, nada. Soy, de nada sirve, de nada sirve. No sabemos si perdieron el amor por Cristo, no sabemos si perdieron el amor por el prójimo, no sabemos si perdieron el amor entre hermanos, no sabemos, hermanos, no sabemos cuál sea en realidad el primer amor. Por eso, como no sabemos la respuesta, ciencia cierta, la clave es el amor. Han abandonado el amor, has abandonado lo principal. La verdad es que que Cristo diga que perdieron su primer amor es muy vasto y podemos llegar a muchas conclusiones, pero repito, la clave es el amor y no debemos perder eso jamás de vista. Cuando una iglesia está sin amor, las cosas nunca van a terminar bien. Cuando una iglesia está sin amor, nunca va a terminar bien el asunto. Ahora, la palabra clave aquí también es, dice el Señor, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado o que has dejado. Esta palabra abandonar o dejar, que el Señor usa para decirles que han abandonado su primer amor, esta palabra abandonar tiene la idea de hacerlo intencionalmente. Ojo con esto, hermano. Por eso es tan serio el asunto. O sea, no es nada más que dejaron de amar, no, es que ellos decidieron dejar amar. Por eso es importante irse al idioma original lo más que podamos, o palabras clave, porque no es, lo has abandonado, no. La intención en realidad es, has decidido abandonar tu primer amor. Esa es la intención de la palabra. Ellos intencionalmente, hermanos, abandonaron el amor con dolo, para que me entiendas, con dolo. Ellos decidieron la iglesia, no sabemos otra vez, no sabemos en qué momento, no sabemos qué pasó, si surgió una generación que ya no amaba, si los de antaño hicieron algo mal y esta nueva generación de jóvenes que crecieron y se hicieron ancianos y ya no supieron amar, no sabemos, pero habían decidido no amar. Es dura esta enseñanza, es dura, es muy dura. Porque ellos en sus 5 sentidos cabalmente dijeron, no vamos a amar. Esa es la idea de la palabra. Por eso el Señor se lo reprocha. No les dice, bueno, es que sin querer queriendo has dejado. No. Has abandonado, has decidido. Es más, el versículo debería decir, pero tengo contra ti que has decidido abandonar tu primer amor. Es decisión de la iglesia amar o no amar. Es tu decisión amar o no amar. Entonces, hermanos, es tan delicado, es decir, que ellos intencionalmente dejaron el amor. Serio y delicado es eso, tomaron la decisión de dejar de amar. Es por eso que el Señor les dice que han abandonado, dejado con toda la intención el amor. Cuando una pareja se divorcia por la razón que sea, es porque ya uno de los dos o los dos ya decidieron no amar, ya lo decidieron no amar. A veces cuando llegan con uno, pastor, venimos a divorciarnos, ¿qué haces conmigo? Pues vete con un abogado. O sea, ya conmigo, ¿para qué vienes? Si ya decidiste eso, no vengas conmigo. Lárgate con un abogado, conmigo no vengas. Si ya decidiste eso, no vengas conmigo. Vete con el abogado. Porque ya decidieron no amar. Pero si dicen, pastor, tenemos problemas, estamos a punto de, pero creemos que hay solución, aquí estamos, por medio del amor, para ayudarte y poder salir adelante. Pero ya, hermanos, muchas iglesias han decidido, como la iglesia de Éfeso, con sus 5 sentidos, intencionalmente abandonar el amor. Abandonar el amor. Es por eso que el Señor les dice, has abandonado, dejado con toda la intención. Y el Señor no les dice, bueno, por error dejaste el amor. No. O sin querer dejaste el amor. No. Da por hecho que la iglesia decidió abandonarlo.
Y por eso el Señor le dice, tengo contra ti. Y que el Señor, hermano, tenga algo contra ti, aguas. ¿Cómo andamos? Dos preguntas. ¿Cómo andamos en el amor, mis amados hermanos? Segunda pregunta, ¿será que con toda la intención del mundo hemos dejado de amar? Si en esas estamos, cuidado, el Señor no le agrada y podría tenerlo en contra nuestra. Porque si algo debe caracterizar a una iglesia y a un cristiano es el amor. La cuarta enseñanza, la acción a realizar de parte de la iglesia. Versículos 5 y 6 dice así. Dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La cuarta enseñanza, la acción a realizar de parte de la iglesia. El Señor les invita a realizar las obras del principio, hermanos. Cheque usted, al Señor le gusta lo que está haciendo la iglesia. El Señor no le dice, por tanto, deja esas obras, que eso no le dice el Señor. El Señor le dice, haz las obras que hacías desde el principio. Les invita a realizar las obras del principio, es decir, las que se hacían con amor, hermano. Las que se hacían con amor. El Señor no les dice que ya no hagan obra, no, les dice que ya no hagan labor, eso no les dice, no les dice que dejen de perseverar, no les dice eso, eso deben seguirlo haciéndolo, pero con amor, como lo hacían al principio. Insisto, no sé qué rayos pasó en la iglesia de Éfeso, porque cuando Pablo se despide, tiempo atrás, por lo menos 30, 40 años atrás, cuando Pablo se despide de la iglesia, los ancianos lloran con él, lo vimos en el libro de los Hechos, lloran por él, lloran con él, e igual ya no se volvían a ver porque sabían lo que podía pasarle a Pablo, y Pablo les advierte lo que podía pasar. Entonces el Señor les dice, regresen al amor, hagan las obras que vienen haciendo con amor. Ni siquiera, hermano, les está diciendo que hagan algo nuevo. No les dice que descubran el hilo negro para ver cómo crece la iglesia. No, solamente les dice, regresen al amor, hagan esto pero con amor. Les viene diciendo que lo que están haciendo está bien, Él se lo reconoce, pero deben hacerlo con amor, hermano, con amor. El comentario bíblico Mundo Hispano menciona lo siguiente en cuanto al arrepentimiento, y cito: este arrepentimiento incluye, porque le dice el Señor, arrepiéntete. Este arrepentimiento, cito, este arrepentimiento incluye un cambio radical de mente, de conducta y actitud, que ahora se mostrará pasando de la obediencia de la desobediencia a la obediencia a Dios, de la rebeldía a la sumisión a Dios, y de la separación a la unión con Dios. Fin de la cita. Ahora, para arrepentirse, porque antes de que el Señor les diga arrepiéntete, ¿qué les dice primero, hermanos? ¿Qué les dice? El pasaje lo dice. Dice el versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Es que no sé. Miren, nosotros no sabemos por qué la iglesia había decidido dejar de amar. Pero la iglesia sí sabía por qué. O sea, los que están recibiendo esta carta, los que recibieron el mensaje, ellos sí sabían por qué habían decidido dejar de amar. Tú y yo no lo sabemos. No lo sabemos, no sabemos la razón, pero la iglesia de ese momento sí sabe en qué momento se separó del amor. Por eso el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. No te hagas, hermano, no te hagas. Tú sabes dónde has caído. Si a ti te falta amor, tú sabes de dónde viene el asunto. Que si tu papá, que si tu mamá, que si no me trataron así, que siempre me trataron mal, tus pretextos. El Señor dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, si te quieres arrepentir, primero el Señor dice, échale coco y recuerda
de dónde has caído. La iglesia sí sabía en qué momento decidió y por qué y las razones, a pesar de que seguían haciendo obra y permanecían fieles, y los perseguían y estaban fieles, pero habían abandonado el amor. Asimismo, hermanos, en el versículo 5 al final, porque chécate, entonces primero el Señor les dice, primero piensa de dónde has caído. ¿Ya sabes de dónde, hermano? ¿Ya sabes de dónde? Bueno, arrepiéntete, le dice el Señor. Entonces es un proceso. El arrepentimiento no son enchiladas, hermanos. Todos debemos de arrepentirnos, pero lo primero es hacer, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues ¿de qué te vas a arrepentir? Pues reconoce, haz memoria. ¿De dónde has caído? Entonces primero le dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Y si ya lo sabes, ponle nombre y dice el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, lo bueno que venías haciendo. Y aquí está una advertencia. Dura. Dice al final del versículo 5, si no te arrepientes, sí, porque los hay, por supuesto que los hay. Y algunos, a pesar de que saben que están mal, no se arrepienten. Ahora obviamente el Señor está hablando de la iglesia de Éfeso, pero puede aplicar a nuestra vida personal, Pero bueno, vayamos a la iglesia. Dice el Señor, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué era el candelabro? La iglesia. Voy para allá. En el versículo 5 al final, el Señor le indica que si no se arrepienten, vendrá y quitará el candelabro de su lugar. Entonces, para que nos entendamos, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: si no te arrepientes, yo no voy a mandar a alguien, yo personalmente, yo iré y quitaré la iglesia de esa ciudad. Sí quedamos que el candelabro es la iglesia, ¿no? ¿Te das cuenta de la seria advertencia, hermano? El Señor dice, yo iré personalmente y quitaré la iglesia de esta ciudad. ¿Por qué? Porque un candelabro, ¿qué hace? Un candelabro alumbra, un candelabro es luz. Entonces, si no tienes amor, no estás alumbrando. Y si no te arrepientes, no estás alumbrando. Entonces lo que yo voy a hacer es, yo personalmente, iglesia, voy a ir y te voy a quitar de ahí, porque no te quieres arrepentir en primera, y segunda porque ya no estás siendo luz, y yo te mandé a que seas luz. Pero sin amor, hermanos, pues no. Está muy duro esto, porque el Señor lo que está diciendo es, voy a quitar esa iglesia de ahí. Es lo que está diciendo, yo iré, porque en realidad ya no eres luz, porque no tienes amor, porque no te arrepientes. Son dos cosas bien serias. El amor y falta de arrepentimiento echa a perder una iglesia. La iglesia de Éfeso pensaba que estaba haciendo luz porque tenía buenas obras, porque era fiel, pero les faltaba el amor. Se olvidaron del amor, y al olvidarse de lo principal, el Señor les deja bien en claro, no sirven en esa ciudad, porque no son luz. Ese candelabro ya no es útil y lo voy a quitar. Ahora entiendes por qué con esta pandemia algunas iglesias a lo mejor desaparecieron o van a desaparecer. La iglesia de Éfeso estaba trabajando mucho, perseveraba, aceptaba el sufrimiento y todo lo que el Señor le reconoce, pero todo era sin amor. Sin amor la iglesia ha perdido su brillo, sin amor la iglesia ha perdido su luz, y entonces debe ser quitada, hermanos, de esa ciudad. Ay, ¿por qué habrá cerrado la iglesia fulana? ¿O porque ya no estarán? ¿Quién sabe? Pues igual esta es la clave, porque no se arrepienten, porque no tienen amor. Y el Señor dice, voy a quitar ese candelabro de ahí, vámonos, porque ya no son luz, y se esparcen por otros lados. El amor es algo que debe caracterizar a la iglesia cristiana, y el amor es algo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos. El amor debe notarse entre nosotros, el amor debe notarse para con los demás, y sobre todo nuestra vida debe dar muestras de que amamos a Dios.
Si como iglesia no nos arrepentimos y seguimos con niñerías, boberías, inmadurez, quejándonos, sin servicio, apáticos, ignorando el llamado que tenemos, el Señor mandará a otros que en realidad le amen y usted quedará meramente como un congregante más. Tenemos un desafío. Hoy debes recordar de dónde has caído y te tienes que arrepentir. Hoy es el día en que debemos de ir al Señor, y si estamos fallando en el amor u otras áreas, simple y sencillamente, como dice el Señor a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. El versículo 6, en cuanto a los nicolaítas, no hay seguridad de quiénes a ciencia cierta son, pero que más adelante otra iglesia también va a tener problemas con este falso grupo. Lo único que sí podemos decir o saber es que son un grupo de personas que incluso hasta se habían probablemente infiltrado en las iglesias y causaban estragos y les llevaban a caer en la mentira, la ambición y la inmoralidad sexual. Los nicolaítas generalmente están ligados a la doctrina de Balaam y Jezabel, que ya habíamos visto en algún sermón. La iglesia de Éfeso estaba al pendiente de este grupo y los aborrecía como Cristo mismo los aborrece, pues no toleraba sus malas prácticas y enseñanzas. Y la última enseñanza en el versículo 7, la promesa a las iglesias. ¿Y por qué menciona, pastor, en plural a las iglesias si estamos hablando de una iglesia, la iglesia de Éfeso? Porque la promesa es para todos. Porque la promesa que el Señor aquí hace es para toda su iglesia, para todo aquel que quiere. Si te das cuenta, el versículo 7, y con esto concluimos, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no nada más se refiere a la iglesia de Éfeso, ya se refiere a las iglesias, porque la promesa ahí sí es para ellos, porque el mensaje a Esmirna, la iglesia Esmirna no le falta amor, le falta otra cosa. La iglesia Pérgamo no le falta amor, le falta otra cosa. Pero en cuestión de promesa, con lo que siempre concluye el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, siempre lo va a hablar en plural, porque es una promesa preciosa para toda la iglesia universal. La última enseñanza, la promesa a las iglesias. No puede ser, dice ahí el versículo 7, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No recuerdas que el Señor Jesús decía eso? El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces es Jesús. Versículo 7, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y ahí concluye el mensaje a la iglesia a Éfeso. La última enseñanza, la promesa a las iglesias. No puede ser vencedor, hermanos, sin amor. No puede ser vencedor sin perseverar. No puede ser vencedor sin trabajar en la obra. No puede ser vencedor si no hay sufrimiento, señores. No puede ser vencedor si toleras al malvado y al perverso. No puede ser vencedor si no sabes distinguir entre un verdadero y falso maestro. No puedes ser vencedor si no te arrepientes, y no puedes ser un vencedor si no oyes lo que el Señor, lo que el Espíritu dice a tu vida y lo haces. Porque todos ahorita estamos escuchando, pero que salgas de aquí y lo hagas es completamente muy distinto. No puedes ser vencedor si no haces esto. La promesa aquí obviamente tiene que ver con la vida eterna en la misma presencia del Señor, que es en todo caso termina ahí, que está en el paraíso de Dios. Se refiere al cielo, obviamente, al lugar en donde Él está. A eso se refiere. La promesa tiene que ver con la vida eterna en donde el Señor está, que ese es su paraíso. Pues no debemos entender el paraíso como el primer Edén, donde estaban Adán y Eva, en el cual se encontraba el árbol de la vida, porque dice: les daré a comer a cualquiera, no, al que salga vencedor. Al que salga vencedor. No es para cualquiera. La vida eterna es para el que salga vencedor, porque como lo hemos visto, ¿ya tenemos vida eterna? Sí. ¿La estamos viviendo? No. Porque para vivirla tenemos que morir o que el Señor venga.
La vida eterna la vamos a vivir hasta que estemos en su presencia. Entonces Él dice el árbol de la vida, y el árbol de la vida se encuentra ya en Génesis cuando Dios crea, incluso antes de crear al hombre, el Señor creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando el hombre peca, tú sabes esta historia, pero de todos modos la estoy resumiendo. Cuando el hombre peca, dice el Señor, vamos a quitarlos de aquí del Edén, porque no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan. Porque el Señor ya había dado la indicación de que iban a morir. Entonces, si agarraban del árbol de la vida, pues el famoso elixir de la vida, ¿verdad? O la pócima de la vida eterna. Eso podía pasar y el Señor lo saca y pone unos querubines y una espada ardiente ahí para el que se acercara. Pues no se nos dice que lo iba a matar, pero además la pone para resguardar. Yo creo, hermano, al ver la espada, pues tú simple y sencillamente corres. Una espada ardiente, dice eso, usted lo encuentra ya en Génesis capítulo 1 o 2, si no me equivoco está en el capítulo 2, ahí usted lo puede leer. Entonces aquí no podemos entender que se refiere al Edén ese, al de Génesis, pues recordemos que con el cataclismo del diluvio, ese lugar se perdió, o incluso puede que haya quedado debajo del agua, no lo sabemos a ciencia cierta, ni Indiana Jones lo sabe, porque así son sus películas, buscando el tesoro perdido, buscando lo que no sé qué, nadie lo sabe. De todos modos, si alguien quisiera encontrar una espada ardiente lista para custodiar ese lugar. Ahora, como conclusión aquí, la palabra, dice el Señor, al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida y que está en el paraíso de Dios. Aquí la palabra vencedor, hermano, no tiene que ver, porque cuando yo te digo vencedor, no tiene nada que ver con vencer el mal, no, el bien con el mal, no es por el estilo, sino que tiene que ver con la perseverancia hasta el final, entiéndase, hasta la misma muerte. Y si es necesario morir siendo mártires por Cristo, así debe ser, no hay de otra, así debe ser. Así que el que salga vencedor, sí, es que ayer tuve tentación y salí vencedor, eso no tiene nada que ver el pasaje. Qué bueno que venciste, no estamos aminorando eso, qué bueno que has vencido, porque yo he podido vencer mis tentaciones como creo que tú has podido vencer las tuyas, no tiene que ver con eso, tiene que ver de perseverar hasta el fin, es decir, perseverar, ser un vencedor hasta la muerte, que te mantengas siendo cristiano hasta la muerte. Y si viene una persecución y nos matan por Cristo, serás un vencedor hasta el final. Dios, gracias por tu palabra recibida, Señor, en esta hora a través de este mensaje a la iglesia de Éfeso. Gracias por la enseñanza, Señor. Es una enseñanza, la verdad, muy dura, porque la iglesia estaba trabajando bien, hacía muchas cosas que tú le honrabas y lo vemos, alababas por eso. Pero una sola cosa echó a perder todo, Dios. Y de ahí consecuencia otras. Una iglesia que había olvidado amar, que había decidido no amar. Una iglesia que tenía que recordar de dónde había caído y ya que recordara eso, entonces arrepentirse. Dios, y si no se arrepentía, la situación era seria. Como sigue siendo serio hoy si no te arrepientes. Toda falta de arrepentimiento crea consecuencia en tu vida, moral, espiritual y a veces familiar y hasta en cuestiones de la iglesia. Dios, nos ponemos a cuentas contigo. Cada hermano lo hará, tal vez ahorita lo está haciendo, cada hermano lo hará en su casa, yo no sé, pero que nos arrepintamos si algo estamos haciendo mal. Si hemos olvidado amar, si hemos decidido no amar, Dios, ayúdanos a saber qué pasó, en qué momento decidimos eso, Dios, y que nos arrepintamos y vayamos a ti. Ayúdanos a salir vencedores hasta el final. Bendice a tu iglesia, Dios, vive la esperanza, no quites nuestro candelabro, Dios. Queremos seguir predicando tu palabra, enseñando, creciendo y compartiendo a otros. Bendecimos tu nombre santo y poderoso y que nuestro candelabro, que esta iglesia vive la esperanza, Señor, sea luz que alumbre a lo más posible. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar transmisión. Gracias a los que se conectaron. Eunice Sánchez, mi esposa, Yoli,
y otros más. Que el Señor les bendiga. Nos vemos luego. Bendiciones.